Hola de nuevo, hermanos y hermanas, un nuevo sábado con el intento sencillo de ir profundizando en este libro que se llama Actos, Hechos, Acciones de los Apóstoles, que realmente nada más habla de pasada de algunos, pero que esencialmente se centra en Pedro y en Pablo. Pedro y Pablo. Habíamos quedado el sábado pasado cuando Pedro se dirige a las personas que habían allí escuchando y lo hace desde, desde el lugar donde había tenido la presencia poderosa del Espíritu Santo, de la Ruaj de Dios. Entonces, dice el texto en 2:14 de Hechos, Pedro entonces tomó la palabra y en nombre propio y de sus 11 compañeros les habló de esta manera. Pedro toma la palabra y se erige de alguna manera en el portavoz del grupo. Él no habla por sí mismo, sino que habla en nombre del grupo. Y dice, judíos y todos los que residís en Jerusalén, fijaos, prestad atención a mis palabras, a ver si os queda claro lo siguiente. Lo que quiere Pedro, es aclarar la situación que se está viviendo y hacerlo de manera que se pueda transmitir el mensaje que él quiere dar, inspirado por el Espíritu Santo. Y esto es lo que hace. Dice, estos no están borrachos. Habíamos dicho que la gente creía que estaban borrachos. Dice, como vosotros suponéis, pues solo son las 9 de la mañana, la hora tercia, en aquella época. Las 9 de la mañana, pues no da tiempo, en absoluto, de emborracharse. Lo que sucede es que se está cumpliendo lo anunciado por el profeta Joel. Pedro, como todo el evangelio que después se va a predicar, toma sus raíces en el Antiguo Testamento. No podemos decir esto es así porque lo digo yo. La base de la predicación de Pedro es precisamente el Antiguo Testamento, las profecías. Dice, en los últimos días, dice Dios, claro, ¿a qué se refiere los últimos días? La profecía tiene una característica muy curiosa. No es lineal. La profecía es cíclica. Es decir, hechos que sucedieron, por ejemplo, cuando Mateo dice aquí que la virgen, que no es virgen, es joven, doncella, en hebreo, en griego dice virgen, dará a luz un hijo y que llamarán su nombre Manuel. Se está refiriendo a Ciro, una profecía dirigida a Ciro. Y Mateo la toma con referencia al nacimiento de Jesús. Es decir, en el mundo occidental pensamos que la historia es lineal. En el mundo hebreo la historia es cíclica. Es decir, que una profecía dicha hace 3.000 años, por ejemplo, o 2.500, que se cumple en aquel momento, puede tener también su repercusión ahora y más tarde. Este es el concepto que aparece en la Biblia sobre la palabra de Dios. Por eso siempre es actual, por eso siempre tiene vida, por eso
tiene siempre su contexto. Entonces hace una reflexión del profeta Joel. Dice, en los últimos días, dice Dios, ¿los últimos días a qué te refieres? ¿Al final de los tiempos? No. Últimos días se está refiriendo precisamente, Pedro lo interpreta como en aquel momento, que también se producirán los últimos días, como se produjo en la época de Joel. Dice, concederé mi espíritu a todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas hablarán inspirados por mí. Hijos e hijas, no dice adultos o niños, de momento. Hijos e hijas, no hay diferencia de sexo. Vuestros jóvenes tendrán revelaciones y vuestros ancianos soñarán cosas extraordinarias. A los que me sirven, tanto hombres como mujeres, hay que revisar mucho eso de que una persona, una mujer, no pueda predicar. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién nos lo dice? Oh, es que claro, solo eran hombres. Claro, porque la época era esa. Pero el Señor lo unifica todo. Tanto hombres como mujeres que me sirven. Interesantísimo el tema. Otorgaré en aquellos días mi espíritu. Y hablarán inspirados por mí. Y sigue, haré prodigios en el cielo y milagros en la tierra. Sangre, fuego y vapor humeante. Antes que llegue el día del Señor, grande y glorioso, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y todo el que invoque al Señor obtendrá la salvación. Es decir, fijaos que es una profecía, como diría yo, continua, constante, que no es de antes ni, sino siempre que la leemos es para nosotros hoy. Porque incluso la expresión y todo el que invoque al Señor obtendrá la salvación, Pablo la dice en Romanos 10:13, muy actual. Y hoy en día podemos decir y anunciar, todo aquel que invoque al Señor obtendrá, recibirá, será salvo. Impresionante. Impresionantemente hermoso, hermanos y hermanas. Cómo de alguna manera el Espíritu del Señor se manifiesta. Entonces, Pedro inicia un discurso, que no sé si lo acabaremos hoy porque es bastante largo e interesante, que es que se llama querigma. Es decir, un pescador, como era Pedro, con todos aquellos que tenía alrededor suyo, se pone a predicar algo inspirado evidentemente por el Espíritu y que nos indica claramente la línea básica de nuestra fe, el querigma, primera predicación. Y fijaos, porque vamos a ir deteniéndolo, dice Hechos 2:22. Escuchad esto, israelitas. A mí me gusta mucho escuchar esto porque me recuerda aquello que dice Shema Israel, Adonai Elinu, Adonai Echad. Es decir, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Escucha esto, escuchad esto, israelitas, subrayo, israelitas. No está hablando, porque después lo hará en el capítulo 10, a los gentiles, pero dice, Jesús Nazoreo, dice el texto griego, es decir, consagrado, o, como otros traducen, por cierta interpretación válida igual, Jesús de Nazaret, o el Nazareno. Dice, fue el hombre, a quien Dios avaló, es decir,
puso en valor delante vuestro con los milagros, prodigios y señales, como bien sabéis. Es decir, presenta, cuidado, aquí está Jesús, el hombre, aquel quien Dios le da el respaldo. ¿De qué manera? Apoyando y haciendo que haga milagros. Dice, Dios realizó entre vosotros por medio de él esos milagros. Dios. Es interesante valorar cómo esta primera predicación es básica, aunque algunos más, diríamos, sabios dicen, no, eso fue el principio, después se desarrolló. Sí, pero esto es lo básico. Repito, Dios avaló ante vosotros con los milagros, prodigios y señales que, como bien sabéis, la gente estaba enterada, Dios realizó entre vosotros por medio de él. Y sigue. Dios lo entregó, es decir, dejó en manos de los acusadores y tal, conforme a un plan proyectado y conocido de antemano. Es decir, el Señor, Dios, no se le escapa nada de lo que hace Jesús. Al contrario, lo tenía él en su mente desde antes de la creación del mundo. Tenía planeado que en un momento de la historia aparecería Jesús, quien él elegiría como Mesías. Dice, y vosotros, valiéndoos de no creyentes, está refiriéndose a los romanos, lo clavasteis en una cruz y lo matasteis. Jesús fue acusado, sobre todo por los saduceos, que eran los que mandaban en el templo, los sacerdotes, Sadoc, pero quien lo mataron físicamente fueron los romanos. Aquí no hay que buscar, es que los judíos mataron. No. Fue un proceso en que todos son responsables, todos somos responsables de alguna manera. Porque si Jesús murió por tus pecados, por mis pecados, tenemos una cierta responsabilidad también. Fijaos, y dice en el versículo 24, pero Dios lo ha resucitado, Dios, librándolo de las garras de la muerte. Y es que era imposible que la muerte dominase en aquel a quien se refiere David cuando dice, y entonces cita una profecía que está en un salmo. En el salmo, concretamente lo es, Salmo 16, 8, 11. Entonces, claro, veis aquí como de nuevo Pedro toma textos del Antiguo Testamento para demostrarlo. Y sigue. No lo perdamos, ¿eh? Fijaos que lo que estamos diciendo, porque no lo digo yo, lo dice la Escritura, hermanos, voy a hablaros con franqueza, voy a ser sinceros. A nadie se le oculta que nuestro antepasado David murió y fue enterrado. A esto es lo que se refiere el pasaje anterior. Es más, su tumba se conserva todavía entre nosotros y hoy en día en Israel aún se conserva la tumba de David y es visitable. Dice, pero como era profeta David y sabía que Dios le había prometido solemnemente que un descendiente de su misma sangre, de que era Jesús, claro, había de sucederle el trono. O sea, David sabe que su reino, su, diríamos, descendencia estará en el trono de Judá. Lo sabe. Por lo tanto, son de la misma sangre. Pero resulta que hay un momento en que esto no sucede. Y entonces cuando se interpreta esta profecía, refiriéndose a alguien que en aquel momento no se conocía. Dice, preveyó David la resurrección del Mesías, cuando anunció que ni lo abandonaría al poder del abismo, ni su cuerpo se corrompería.
cuerpo de Jesús no se corrompió. No se corrompió. Lo dice la Escritura, no lo digo yo, pero yo lo creo, claro. Pues bien, a Jesús, el Nazoreo, al hombre que Dios avaló con milagros, prodigios y señales, al hombre que Él resucitó, resulta que envía desde el Padre, que lo ha exaltado a su derecha, el Espíritu Santo, y que lo ha repartido en abundancia, como estáis viendo y oyendo. ¿Os acordáis la semana pasada que hablábamos sobre el don de lenguas? Y oyendo. Y sigue, pues vuelve a citar otro pasaje que dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este pasaje se está refiriendo al rey David, pero lo aplica a Jesús. Por consiguiente, sepa con seguridad todo Israel que Dios ha constituido Señor, Kyrios. ¿Os acordáis? Él se le dio el nombre, sobre todo nombre, porque Él es Señor. Dice, Dios lo ha constituido Señor y Mesías a este mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Es decir, aquí el protagonista es Dios. Quien recibe el protagonismo de Dios es Jesús, que Él tiene el respaldo de Dios, que lo elige, lo manda, lo hace predicar el Evangelio, el reino de Dios, lo hace hacer milagros, prodigios, etcétera, etcétera, y que vosotros, el pueblo, lo habéis rechazado. Pero resulta que Dios, porque lo había elegido como Mesías y había cumplido todo el proyecto de Dios, lo exalta y lo eleva junto a Dios. Y desde allí Dios envía el Espíritu, su fuerza, su poder, para que a partir de ese momento ese evangelio que predicó Jesús se fuera extendiendo. Esto se llama querigma. Después veremos, si el Señor lo permite, el próximo sábado, qué pasa, qué hace esa palabra de Pedro en el corazón de las personas. Así que no voy a seguir porque es un poco duro, pero sí que os aconsejo que leamos 2, 3, 4 veces, con una mente clara, con una mente sin prejuicios, con una mente limpia. Recordad, a la palabra de Dios hay que ir con pobreza, sencillez espiritual, con limpieza de mente y con una actitud de obediencia. Quiero al Señor que nos ilumine esta tarde. Amén.